Bueno, nuevamente estamos aquí, mil disculpas. Siempre me juega una mala pasada la batería y aparentemente está cargada y de pronto se cuelga. Hola, ¿están ahí? Sí, me jugó una mala pasada la batería. Vamos a continuar. ¿Están ahí? Sí, ingeniero, estamos aquí. Ya. Voy a compartir. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, se ve la pantalla. Bueno. Bueno, en la clase anterior habíamos visto claramente el diseño de un muro. En general, un muro de contención que está sometido a flexión compuesta con un momento o una excentricidad, ¿no? Entonces, hemos diseñado el muro, hemos encontrado la posición o la posición del punto de incidencia de la resultante, este valor de x, la resultante de la normal, la resultante del momento, la excentricidad, y hemos encontrado las tensiones. Teníamos la expresión de las tensiones y finalmente hemos verificado la estabilidad del muro con su coeficiente al volcamiento y su coeficiente al deslizamiento. Hemos hecho una analogía con un muro de hormigón armado, que es el mismo análisis, vale decir, hay un empuje, es una pantalla donde tenemos el empuje ya sea de agua o de tierra, el peso del muro, la composición vectorial del empuje y el peso que me da la resultante. Es por eso que aquí trasladamos la resultante a la base. Y ahí está la componente vertical, que es el peso, y la horizontal, que es el empuje. Entonces, nuevamente encontramos con las mismas ecuaciones la distancia x, la excentricidad e y las tensiones. Hemos hecho una verificación para un análisis para el caso de tracción nula. Es el cuerpo. Cuando existe tracción, esta tracción se la desprecia y solamente tenemos actuando el diagrama de compresión, el cual tiene que estar en equilibrio, y al estar en equilibrio vale decir, al hacer cumplir que la sumatoria de fuerza y la de momentos son iguales, o son iguales a cero, hemos encontrado la expresión de la tensión, la nueva tensión máxima, fruto de despreciar la tracción. Esta nueva tensión, esta. Porque sin despreciar la tracción, esta es la tensión máxima y esta es la tensión mínima. Esta de compresión, esta de tracción. Pero como sabemos, no solamente porque queramos despreciar, sino este diagrama de tensiones a tracción no trabaja sobre el cuerpo, y es por eso que solamente trabaja el sector de compresión. Y este sector de compresión tiene que entrar en equilibrio, y de ahí hemos encontrado el valor de esta tensión. Esta tensión, a decir 2/3 de nx sobre a. Hemos hecho un ejemplo para un estanque, hemos aplicado todo ello y hemos dimensionado. Hemos visto que todavía había que las tensiones estaban bien, la máxima 1,64, la mínima menos 0,83, esta está por debajo de 2, pero así todo hemos verificado al vuelco y al deslizamiento y todavía no son valores óptimos, ¿no? Entonces esto habría que modificar las dimensiones de modo de poder entrar en por lo menos al valor de 2 y al valor de el coeficiente al vuelco, y a 0,5 entrar a 0,5 el coeficiente al deslizamiento. Bueno, hasta ahí hemos visto todo lo que se refiere a flexión con una excentricidad o un momento.
Vamos a entrar al caso de la flexión compuesta, vale decir, un cuerpo como este, que está sometido a una carga con doble excentricidad. Este es el eje X, este es el eje Y. Tengo esta carga que tiene una excentricidad EX y tiene una excentricidad EY. Vamos a llamar B1 y B2 la distancia a la periferia, de aquí a cada vértice, y también U1 y U2 en el otro sentido. Trasladamos la carga N al centro de gravedad, y fruto de ese traslado, debido a las dos excentricidades, tengo un momento en X y un momento en Y, MX y MY. Entonces tengo tres solicitaciones: la normal, el momento en X y el momento en Y. Esas tres solicitaciones me dan lugar a tensiones normales que, por la superposición de efectos, yo puedo acumularlas o sumarlas. Primero la compresión N sobre A, sobre el área, más menos el momento en X, este momento en X, que está yendo de atrás hacia adelante, que por Navier va a ser mx por Y sobre I sobre X. El momento en Y, que es este que va de izquierda a derecha, que me va a dar lugar a tensiones normales, también por Navier MY por la distancia X al punto en estudio sobre línea sin Y. Los signos más y menos son debidos a la compresión y a la tracción. Hemos cambiado de convención, más o positivo hemos dado para la compresión, estos, y menos para la tracción. Por ejemplo, este momento en X que va de atrás de adelante hacia atrás, en este sentido, está traccionando estas fibras, por eso aquí es negativo, y está comprimiendo aquí estas fibras, por eso es positivo. El momento en X, este es el eje X. El momento en Y, si este es el eje Y, el momento en Y está actuando de izquierda a derecha, y me está traccionando estas fibras de la izquierda y me está comprimiendo estas fibras de la derecha. Entonces, de ahí, según el punto esté en el primero, el segundo, el tercer o el cuarto cuadrante, voy a tener las coordenadas correspondientes a cada momento, ya sea positivas o negativas, y esas son las que van a entrar aquí, ¿no? Entonces, superponiendo efectos de la compresión, del momento en X, la tensión por momento en X y la tensión por momento en Y, sumando algebraicamente las tres, voy a tener la tensión en un punto cualquiera. Esa es la fórmula general de la flexión compuesta. O sea que cuando tengo dos excentricidades, tengo dos momentos, tensión normal por dos momentos y tensión por la compresión N. Bueno, esa fórmula general, que también está escrita acá, la podemos analizar y puedo desglosarla de la siguiente manera. O sea, esta fórmula general agrupa todas las solicitaciones que hemos visto hasta el momento. Va a decir la solicitación normal, la deflexión simple, la deflexión oblicua, la deflexión compuesta con una excentricidad y el caso general de la flexión compuesta, que estamos viendo ahora. N, MX, MY, están aquí, N, MX y el momento en Y. Cuando no existen MX ni MY, cuando existe momento solamente N, hay compresión simple, o normal, tensión normal. Cuando hay un solo momento, por ejemplo aquí, no existe
la normal, no existe el momento en Y, solo existe el momento en X, tengo la flexión simple. O no existe la normal, no existe el momento en X, solo existe el momento en Y, sigo con flexión simple en el otro sentido. Entonces estas dos, cuando existe solo un momento en X y solo un momento en Y, tengo la flexión simple. La flexión oblicua cuando la normal no existe, o sea, esto no existe, y sí existe momento en X y momento en Y. Entonces ahí es esta parte que es la flexión oblicua que hemos visto anteriormente en Resis 1. El último capítulo de Resis 1 era la flexión oblicua. Y ya entrando a la flexión compuesta con una excentricidad, se refiere a tener la compresión y el momento en X, esto y esto, y no el momento en Y, esto es 0. O a la inversa, la compresión y el momento en Y y no el momento en X. O sea, aquí estaría faltando esto. Bueno, existiría esto, no existiría momento en X, sí existiría momento en Y, ¿no? Estos dos, N y MY. MX sería 0. Entonces hay dos casos también para la flexión compuesta, con una excentricidad. Y cuando existen los tres, o sea, normal, momento en X, momento en Y, estos tres es el caso general de la flexión compuesta. O sea que esta ecuación me resume a todas las anteriores que hemos visto, desde la soltación normal, la flexión simple, la flexión oblicua, la flexión compuesta con la excentricidad y lógicamente este caso general de la flexión compuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tiene la palabra. No, ingeniero, todo claro. Sí, ¿qué dice Antonio? Todo claro, ingeniero. Ya. Bueno. Seguimos. Entonces, una vez que tengo esta fórmula general de la flexión compuesta, puedo encontrar qué es lo que me interesa, encontrar las tensiones máximas y mínimas, ¿no? O sea, en toda esta sección, qué punto están, o en qué punto se da la tensión máxima y en qué punto la tensión mínima. Entonces, para ello, voy a trabajar con las distancias a la periferia. En vez de X y Y, voy a trabajar con U y B. U y B son las distancias U1 y U2 y B1 y B2 a la periferia. En el sentido respecto a X es B1 y B2, en el sentido respecto a U es U1 sí, y U2. Entonces, esto se transforma ahora en esto. N sobre A, MX es la fuerza N por EY, perdón. A ver, esto es X, MX, perdón, esto es X. MX es N por EY. MX es N por EY y MY es N por EX. En vez de Y tengo V y en vez de X tengo U, distancia a la periferia. Y de esa manera, sumando y restando, en los casos extremos tengo la tensión máxima y la tensión mínima, con las distancias a la periferia. Si es la figura, una vez que encuentro la tensión máxima y mínima, vengo acá y bueno, ahorita vamos a ver cómo encontramos el eje neutro. Esta sería la tensión máxima, en este vértice, en este sería la tensión mínima y el eje neutro estaría desplazado del centro de gravedad del cuerpo. Bueno,
¿Cómo sé cuál es la tensión máxima y mínima? Para eso considero los 4 vértices en la sección. Voy a llamar el punto A. Este va a ser el punto A, donde voy a tener n sobre A positivo por mx negativo por my negativo. O sea, los signos en este cuadrante, este es el tercer cuadrante, este es el primero, el segundo, tercero y cuarto. A estaría en este tercero. Es negativo por mx y es negativo por my y positivo por n. Entonces, tengo eso. La tensión en A, en B y en C, tercero, segundo, primer cuadrante, y este es el cuarto cuadrante. Entonces, n sobre A positivo. En el tercer cuadrante es negativo y negativo por mx y por my. Negativo y negativo. Es esto. Este vértice. Este es el tercer cuadrante. Negativo por mx y negativo por my. El otro es negativo por, perdón, positivo por mx, negativo por my. No sé si a eso me estoy refiriendo. ¿Cuál es el B? Sí, positivo por mx, negativo por my. ¿Cuál es positivo por mx? Negativo por my. Es este. Positivo por mx, negativo por my. El segundo cuadrante. Primer cuadrante, cualquier punto acá, o mejor dicho, este vértice, positivo por mx, positivo por my. Y cuarto cuadrante va a ser positivo por mx, perdón, negativo por mx, positivo por my. Y bueno, aquí están los 4 vértices. Ya. Tercero, segundo, positivo, negativo. Primero, positivo y positivo. Cuarto cuadrante, negativo por mx, positivo por my. Entonces, se suman estas tensiones y tenemos la, en este caso, esta va a ser la tensión máxima. No sé si voy a poder escribir, sí. Bueno, cambiando el tamaño. Esta va a ser igual a la tensión máxima. No voy a corregir. Esta va a ser la tensión máxima. Y la tensión mínima va a ser esta, ¿no? O sea, en C es la máxima y la mínima es A, porque está en A porque está restado en ambos. En cambio en C está sumado en ambos. Y en las otras son intermedias. Entonces, por eso es que en el dibujo tengo, esto es AB, en C es la máxima, se suma, y en A es la mínima. Aquí es la mínima o donde hay tracción, y en esta es la máxima de compresión porque todas son positivas. Esta es la mínima y esta es la máxima. Bueno. Una vez que tengo las tensiones, voy a encontrar la posición del eje neutro. Para encontrar la posición del eje neutro, voy a escribir la ecuación para el primer cuadrante, o sea, donde son positivos por mx y por my. Positivo por mx, positivo por my. Y la tensión la hacemos 0. La tensión es 0. Entonces la ecuación, en función de x y de y, la ecuación general la igualo a 0 y la escribo para el primer cuadrante, va a decir positivo y positivo. Tengo el momento en x, n por y, el momento en y, n por x, y el momento de inercia en x, que es el producto de el radio de giro al cuadrado en x por el área, y el momento de inercia en y, que es el radio de giro al cuadrado de y por el área. Es reemplazado de esa manera. Igualo a 0, igualando a 0, n sobre a se me van, n sobre a,
y me queda y por y sobre y sub x al cuadrado, x por x sobre y sub y al cuadrado. Y eso es igual a, aquí me queda 1, pasa al otro lado con menos 1. Al simplificar me queda 1. Esta es la ecuación del eje neutro. Y esta ecuación del eje neutro es la ecuación de una recta, esta función de x y y. Yo puedo interceptar con los ejes coordenados. Interceptando con los ejes coordenados, para interceptar con x, hago x0. Si x es 0, este se me hace 0, despejo el y va a ser igual a menos y sub x al cuadrado sobre sub y ese y le llamo el y sub 0, la intersección del eje neutro con el eje x. Lo mismo hago para el eje y, intercepto con el eje y, hago y igual a 0. Si esto se hace 0, despejo el x y va a ser menos y sub y al cuadrado sobre e sub x. Es la intersección con el eje y. ¿Ya? Bueno, eso en el gráfico podemos ver. Viendo de perfil en el primer gráfico, aquí está el eje neutro, vale decir, aquí está el menos, bueno, esto es x y esto es y. X y y. Esto, primer cuadrante, positivo x, positivo y. Menos y sub 0 está acá, esta intersección es esto, y menos x sub 0 es esto. Es la intersección de estos ejes con x y y. Entonces, teniendo menos y 0 y menos x0, tengo el eje neutro. Trazo el eje neutro, vale decir, uno sobre este punto y ese punto, tengo el eje neutro. Trazo paralelas a los 4 vértices, una paralela, otra paralela, bueno, aquí solamente a los dos extremos. Podría ser la paralela al 3 y al 4. Y ahí leo, y bueno, además una paralela al centro de gravedad. Por ahí más o menos. En el centro de gravedad tengo que la tensión es n sobre a, porque ya sabemos que tanto el x como el y es 0, solamente hay la compresión n sobre a, ese es dato, n sobre a. Y en el eje neutro la tensión es 0. Entonces, este punto y este punto 1, tengo este diagrama. Y este diagrama me da el valor a escala de la tensión máxima en este punto C y la tensión mínima en este punto A. Este es un diagrama de perfil, o sea, viendo en dirección del eje neutro. Y lo hemos encontrado uniendo, aquí tengo el eje neutro, trazo una perpendicular, línea de referencia, trazo otra paralela al centro de gravedad, aquí, y aquí coloco el valor de n sobre a. Entonces con esos dos puntos, este sigma 0 y este n sobre a, tengo esta línea. Y de ahí tengo la tensión máxima escala y la tensión mínima escala. ¿Qué las hemos encontrado? Esta tensión máxima es esta tensión en C y esta tensión mínima es la tensión en A. Aquí está la tensión mínima en A y la tensión máxima en C. Bueno, ese es de perfil. Pero en sí, el diagrama de tensiones es en el espacio. Es un diagrama espacial. Y lo vamos a dibujar a continuación. Y hemos encontrado las intersecciones del eje neutro con los ejes coordenados, valores de x0 y y0 que hemos dibujado anteriormente. Y en el espacio voy a trazar de la siguiente manera. Aquí están los puntos, la base de ese cuerpo, el punto A, el punto B
el punto C y el punto D. Este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, coloco los valores de las tensiones. En C yo sé que es la tensión máxima. En A es la tensión mínima. Y en B y en D son tensiones intermedias. Estos valores son estos. A ver. En B y en D, que en el gráfico aquí de perfil serían estos. B y D. Si trazo paralelo al eje neutro, paralelo a B va a ser este, el valor, y paralelo a D, este punto va a venir aquí. Entonces, este sería B y este sería D. Esos dos valores que los coloco acá, ambos son hacia abajo de compresión. Aquí estaría ese valor B y aquí estaría D. Una vez que he colocado los cuatro valores de las tensiones en los vértices, el mínimo A, el máximo C, el B y el D, uno con estas líneas de referencia, según cada arista. Por ejemplo, entre A y B tengo esta arista. Esto es la tensión en A, esta es la tensión en B, uno es ambos valores. ¿Ya? Y voy a churar eso. Entre B y C es esto. Hacia abajo y hacia abajo, uno ambos valores. Tengo esta trapecio. Y achuro, ese sería el diagrama de tensiones en esta pared. Entre C y D tengo estos valores. Uno de esta manera. Y tengo el diagrama de tensiones partiendo de D y C. ¿Ya? Finalmente, entre D y A voy a unir, bueno, aquí está mal esto debería ser aquí, de aquí, aquí uno, ¿ya? Y tengo esas tensiones. De esa manera tendría las tensiones en la periferia según los valores en cada vértice. Y donde las tensiones son cero, tanto aquí, porque aquí está cortando a cero, y aquí, que también está cortando a cero, ahí están las coordenadas o las intersecciones del eje, este es el eje neutro. Este es el eje neutro. Uniendo esos, tengo el eje neutro. Y esta sería el valor de intersección menos x0 y este sería el valor de intersección menos y sub 0. Que hemos encontrado la intersección con los ejes coordenados. Bueno, eso es en forma analítica. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué duda tienen respecto al cálculo en forma analítica de las tensiones máximas, posición del eje neutro y el dibujo del diagrama de tensiones? Tienen la palabra. Ingeniero, una consultita. Esto sería igual si donde estamos trabajando estaría inclinado o sería un poco más complicado. ¿Estaría o qué? no hay esos casos o cómo sería. Pero no te escuché bien. ¿Estaría qué, dices? O sea, si ahorita estamos trabajando en un plano en sí horizontal, ¿no? Pero si el plano estaría inclinado, esto sería más complicado o estos casos no hay normalmente, digamos, no se trabaja con estos casos normalmente. Bueno, es lo mismo. O sea, estamos en un plano normal. A ver. Estamos en este plano, digamos, normal, con cargas
inclinada, ¿no? Estamos haciendo nuestro análisis. Ahora, como tú dices, ¿qué pasaría si trabajo en un plano inclinado? Bueno, aplico los conceptos que tenemos de planos inclinados. Voy de la tensión en un plano normal a un plano inclinado, roto. Y en ese plano inclinado puedo encontrar su tensión normal, su tensión cortante, y si por X o Y motivo tengo cargas fuera del centro de gravedad, las voy a trasladar al centro de gravedad y voy a tener el momento en X y el momento en Y. Entonces en ese plano inclinado, para mí, lo convierto como si fuera un plano normal. Está inclinado, tiene otra área, tiene otra normal, etcétera, pero tiene su eje X y su eje Y. Voy a hacer lo mismo que acá. Voy a trasladar la fuerza perpendicular o normal, de la misma manera la tangencial. Voy a trasladar todo al centro de gravedad. Y ahí, fruto del traslado, voy a tener momentos, ¿ya?, en X, en Y, etcétera, y voy a tener una ecuación superponiendo efectos de este tipo, ¿no?, cuando todos son normales. Ahora, si va a haber efectos de cortante, va a haber torsión, va a haber todo. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Va a ser un tema todavía de aquí unas 3-4 clases, son estaciones combinadas. Ahí vamos a ver todo lo que se junta. Normal, momento en X, momento en Y, cortante por torsión, cortante por esfuerzo cortante, cortante por corte directo, etcétera, etcétera. Ahí vamos a combinar todo eso. Por el momento solamente estamos sumando, todos son normales. Por compresión normal, por flexión compuesta en un eje y flexión compuesta en otro eje. Pero el análisis es similar. Si fuera un plano inclinado, tengo que ver en ese plano inclinado su normal, todas las normales, sumarlas y considerar sus coordenadas. O sea, hasta el momento esto aplicamos en cualquier plano, sea normal o inclinado, con la única condición que tanto n como mx y my sean la normal, el momento respecto al eje x y el momento respecto al eje y de esa sección. Si ya voy a combinar más las solicitaciones, ahí sí, vamos a ver de aquí a unas 3 clases, como les he dicho, ya les voy a enseñar cómo combinamos todo. No sé si está más o menos claro. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ya tenemos claro cómo encontrar las tensiones máximas, la tensión en un punto cualquiera, la posición del eje neutro, el diagrama de tensiones y la intersección del eje neutro con los ejes coordenados. ¿No ve qué dicen los demás? ¿Está claro o no está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bueno. Finalmente vamos a ver el método gráfico. Así como hemos visto, esto es analítico. Esta es la ecuación del eje neutro, esto vamos a trabajar con la geometría analítica. Hemos dibujado el diagrama de tensiones, ahora el método gráfico. Esto más que todo es para ayudarnos a cómo encontrar, no es que pucha, vamos a hacer gráficamente, loco, si es gráficamente tenemos que dibujar escala, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo que se llega a lo mismo. Con una excentricidad, aquí voy a hacer recuerdo, con una excentricidad teníamos el cuerpo viendo de perfil, la fuerza, su excentricidad, ¿ya?, hecho escala. Entonces, yendo a la base, tengo el punto A, donde está la excentricidad de escala, ya que es esta misma, y en dirección perpendicular, aquí colocaba el radio de giro. Hemos hecho eso con una excentricidad. Este es el punto A, este es el punto B, la excentricidad, el radio de giro, trazaba con un segmento entre ambos, entre A y B, y luego su perpendicular, que no está dibujado aquí, su perpendicular. Al trazar la perpendicular, la intersección de la misma a la base, ahí me definía la posición del eje neutro, va a decir la distancia y sub 0.
Ese mismo concepto voy a usar aquí. Entonces, tengo el cuerpo, viendo en planta y escala, este sería esa base rectangular. Esta es la base B, esta es la altura H. Me van a ir siguiendo porque se van a perder si no. Aquí está a escala la porción de la carga excéntrica. Tengo la excentricidad EX y tengo la excentricidad EY. EX respecto al eje Y, EY respecto al eje X. ¿No? Este es el punto donde aplico la carga excéntrica con doble excentricidad. Bueno, voy a hacer esto mismo. Tengo la excentricidad de escala y en dirección perpendicular voy a colocar el radio de giro. Entonces para X, aquí está, esta excentricidad es esta, la tengo a escala. En dirección perpendicular aquí, estito, es el radio de giro y sub Y. ¿Ya? Aquí es Y sub X porque es la dirección X, esta es la excentricidad y este es el radio de giro y sub X. Aquí es mi excentricidad de X, esta, y en dirección perpendicular coloco el radio de giro y sub Y. Entre ambos uno con un segmento, esto y esto. Y trazo una perpendicular, mi perpendicular va a ser esta. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una de las posiciones del eje neutro, el X sub 0. Bueno, lo mismo voy a hacer con EY. Tengo Y, escala, va a ser esto. Voy a colocar IX en forma perpendicular. Aquí está, este es el IX. Esto es EY, de aquí a aquí, esto. La escala es esto. Esto mismo, ¿no? Este E lo coloco aquí, a escala. Y en dirección perpendicular, el I. Pero aquí estoy colocando el E en la dirección Y. Y aquí coloco el IX en la dirección X. Uno con un segmento, esto y esto. Y trazo su perpendicular, este. Ese segmento, esta es la perpendicular. Donde me choca, ahí tengo el Y sub 0. Entonces tenía el X sub 0 y tengo el Y sub 0, esto y esto, uno ambos y tengo esta línea segmentada que es el eje neutro. ¿Ya? Esta línea segmentada es el eje neutro. Trazo paralelas a los 4 vértices, este eje. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Paralelas al eje neutro. A esta línea segmentada. Trazo una línea perpendicular de referencia, esta. Ya sé que ahí la tensión es 0 en el eje neutro. Y trazo otra paralela al centro de gravedad. Aquí está, este es el centro de gravedad. Paralela al eje neutro es esta. En ese centro de gravedad tengo el valor n sobre a, porque x es 0 y y es 0, por lo tanto sigma es n sobre a. Entonces tengo dos puntos. Aquí donde la tensión es 0 del eje neutro y aquí donde la tensión es n sobre a. Uno con un segmento de esos dos puntos y este es el segmento de las tensiones. Y de esa manera tengo la tensión en C, que es la mínima, la tensión en A, que es la mínima, tracción, la tensión en C, que es esta, la máxima, y la tensión en B, que es esta, y la tensión en D, que es esta. Entonces estaría leyendo a escala esos 4 valores de los vértices. Y he encontrado los mismos valores, pero a escala, en los puntos, la tensión mínima en A, la tensión máxima en C y las tensiones en D y en B que anteriormente hemos hecho. Esto en forma gráfica, lo que anteriormente hicimos en forma analítica.
tensión en A de tracción, tensión en C, compresión, tensión en B y tensión en D. Esto lo he hecho gráficamente, partiendo del principio que hemos hecho para una excentricidad. Para cada excentricidad he hecho lo mismo: encontrar el X0, el Y0, he unido y tengo eso. ¿Alguna pregunta sobre el método gráfico? Tienen que practicar. Es el mismo concepto que hemos usado para una excentricidad. ¿No hay preguntas? Bueno, hasta ahí hemos visto lo que es la flexión compuesta con dos excentricidades. Y de esa manera hemos encontrado, para ese caso general, las tensiones máximas de tracción, perdón, de compresión, mínima o máxima de tracción, posiciones del eje neutro, que son las intersecciones, el eje neutro, y el diagrama de tensiones en esa sección más solicitada. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice Josías Paye? No hay ninguna pregunta. Vanina Nina. Vanina. Nina. Ingeniero, buenos días. Buenos No, días. no tengo ninguna pregunta hasta ahora. Sí, ¿qué pregunta tiene? ¿O no hay pregunta? No hay pregunta, me ha dicho. Yo le he escuchado, tengo una pregunta. No, ingeniero, ninguna por ahora. Ya. Tiene que practicar. Bueno, entonces, ahí quedamos. Nos vemos el día lunes en JTP. Gracias y hasta luego. Ingeniero, Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Perdón, ingeniero, es que me faltan algunas clases y quería saber sobre el examen, el primer parcial, más o menos, qué fecha va a ser y qué temas van a entrar, perdón. Sí, seguramente de aquí a unas 2 semanas ya os voy a confirmar, terminando lo que es flexión compuesta. Sí, o sea, la siguiente semana vamos a terminar flexión compuesta. Yo creo que de aquí a 2 semanas va a ser el examen. ¿Ya? Entonces quiero terminar bien y recién confirmarles. Pero ya estamos cerca. Va a entrar todo lo que son deformaciones, los 3 métodos: vías hiperestáticas, vías continuas y flexión compuesta. Hasta ahí va a ser. Flexión compuesta, terminamos con el núcleo central que vamos a ver la siguiente semana. ¿Alguna otra pregunta? En 2 semanas va a ser el examen. Ya os verá. Gracias. Sí. Bueno. Entonces, hasta luego.
Buenos días, en un momento ya empezamos.